Hola hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí podernos nuevamente ver por este medio. Y bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Eh, Recordamos que las dos clases pasadas estuvimos viendo la vida de Abraham, estuvimos viendo la vida también de Jacob. Y vamos a continuar con la vida de José. Sabemos que esta historia de José también es una historia muy interesante y que nos deja mucha enseñanza. Eh, pues yo creo que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros conocen la historia de José. Si no es por la Biblia, quizás la hemos visto tal vez por medio de una película, pero bueno, vemos que en las películas a veces no son tan claras como lo es la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que aparecen en las películas que Dios no las ha dicho. Entonces, entendemos en la vida de José que fue el hijo de Jacob, fue el hijo de Jacob. Y vamos a ver un poquito la historia rápidamente, a grandes rasgos. Vamos a analizar la historia de Jacob, ¿les parece? Bueno, ¿quién fue Jacob? Bueno, ¿quién fue José? José fue una respuesta a la oración de Dios. Fue una respuesta a la oración de Dios. Eh, Raquel oró por un hijo y Dios se lo dio. Era el hijo favorito de su padre, un soñador de sueños proféticos, perdió todo, fue separado de sus padres, pero después tuvo una eh, espectacular reaparición como el segundo rey al mando allá en Egipto, ahorita lo vamos a ver en unos pasajes. Pero ¿qué era tan especial en este joven? Podemos leer en la historia de Génesis cómo José, el hijo más amado de su padre, fue vendido como esclavo por sus hermanos envidiosos y llenos de amargura. Cómo fue comprado en Egipto por Potifar, uno de los oficiales del faraón. Cómo halló gracia en los ojos de Potifar y fue hecho mayordomo de su casa y de todo lo que tenía. La esposa de Potifar trató de hacerlo caer en tentación y pecar. Y fue una situación realmente difícil para José, pero él tenía una actitud de mente pura y noble. Ceder ante la propuesta de la esposa de Potifar no estaba en la mente de José. Esta es la frase que ocupa José ante la propuesta de esta mujer. Y dice así: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios y contra mi amo? Bueno, pues vemos que hay una gran convicción de José. Y también vemos que no le importó cuáles fueran las consecuencias de sus acciones. Nada podía hacerlo pecar contra su Dios. Bueno, tuvo algunas consecuencias eso y como veremos, él terminó en la cárcel. Pero José tenía bien cimentadas sus convicciones y eso fue lo que lo llevó a hacer de esta forma y poder tomar decisiones firmes. También José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y fue puesto en la cárcel. Pero veremos también que Dios estaba con José. Dios siempre estuvo con José. Entonces vemos en Génesis 39, 21 al 22 que Dios estaba con José y en la cárcel Dios lo puso al cuidado de todos los presos. Con ayuda de Dios, José interpreta el sueño de dos prisioneros, prediciendo que uno de ellos sería liberado, pero el otro sería ahorcado. Tiempo después, Faraón empieza a tener sueños perturbadores que nadie le puede explicar, hasta que manda traer a José, quien le dice que sus sueños quieren decir que habrá 7 años de extrema abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de extrema hambruna por toda la tierra. El faraón reconoce el don de José y lo hace jefe administrador por sobre toda la tierra de Egipto.
Qué impresionante. Vamos a ir analizando esto. ¿Qué más sucede en la vida de José? Bueno, después de los 7 años de prosperidad, la humanidad llega hasta la tierra, la hambruna llega hasta la tierra de Canaán, lo que eventualmente hace que el padre de José, quien pensó que su hijo José fue devorado por los leones hace años, mandó a sus hijos a comprar granos de los egipcios, pero dejó que Benjamín, su hijo más pequeño, se quedara con él porque no quería perderlo como lo hizo con José. Cuando José reconoce a lo lejos que sus hermanos venían ante él para comprar granos, José intencionalmente escondió su identidad. Posteriormente los acusó de ser espías y les dice que regresen con Benjamín, o de otra forma no les vendería nada. Debido a la fuerte hambruna, el padre de José, Jacob, se vio obligado a dejar que Benjamín vaya a Egipto junto con sus hermanos. Y al llegar a Egipto todos ellos son vendidos invitados sorpresivamente a una cena a la casa de José, quien aún no les había revelado a sus hermanos su verdadera identidad. En medio de la cena, José decide poner a prueba el carácter de sus hermanos y pone copas de plata en la bolsa de Benjamín. Y falsamente los acusa de robo cuando, después de intentar convencer que ellos no habían robado nada, Judá, el hermano, se ofrece a quedarse en lugar de Benjamín para recibir el castigo. Y viendo esto y sabiendo que decían la verdad, José se soltó a llorar al ver que sus hermanos habían cambiado, y posteriormente les reveló su identidad. Llenos de miedo por lo que le habían hecho a José hace años, él les dice que no tengan miedo, que no tomaría represalias de ningún tipo y que muy pronto muy por el contrario, todo el mal que ellos le hicieron a José cuando era niño, Dios lo había transformado para bien, a tal grado que lo hizo el segundo al mando en Egipto para hacer que su familia sobreviviera la hambruna. José les pidió a sus hermanos que fueran a su casa y regresaran con su padre y madre, así como con todas sus pertenencias, para que vinieran a vivir cerca a las provincias de Egipto, puesto que todavía faltaban 5 años para que terminara la hambruna. Al regresar, Jacob pudo por fin reunirse con su hijo amado. Bueno, esta es una presentación muy rápida de la historia de José, y podemos darnos cuenta que no fue fácil. José fue vendido por sus hermanos, terminó en Egipto, estuvo con el capitán de la guardia llamado Potifar. Dios lo bendijo ahí en ese lugar, pero al mismo tiempo también bendijo a Potifar. Así que José fue reconocido. La esposa de Potifar lo seduce y José tiene que enfrentar esas situaciones que cualquier creyente puede vivir, pero José nos muestra que actuó de la manera más correcta en base a lo que a Dios le agrada. Vemos también que después él es, por esta situación de esta mujer que habla falsamente de él, es llevado a la cárcel, y el tiempo que vive en la cárcel, pues también podemos decir que fue un hombre que esperó en Dios, fue paciente, ¿no? Entonces lo que vamos a ver, bueno, pues este es el tema el título que lleva este estudio son Los sueños del cielo sobrepasan las ilusiones del mundo. Y realmente eso es lo que vivió José. Él se concentró más en las cosas eternas, él buscó hacer más la voluntad de Dios que
estar ahí con las ilusiones del mundo. Tal vez a veces nos dejamos llevar por lo que el mundo nos ofrece o también por las circunstancias que vivimos. Pensamos que Dios nos ha abandonado, pero José muestra una vida diferente. Muestra a un hombre que está consagrado a Dios, que están firmes sus convicciones y que lo único que él busca es agradar a Dios. Bueno, vemos que los sueños en la Biblia se dejan ver en diferentes personajes de la Biblia y la manera en la que Dios les habló. Bueno, pues habló a Abraham, le habló a Isaac, a Jacob, y bueno, José no es la excepción, también le vuelve a hablar de esta manera por medio de sueños. Pero bueno, también sabemos que no todos los sueños provienen de Dios. No dudamos que Dios pudiera hablarte por medio de un sueño, pero sabemos que tenemos la palabra profética más segura. Y bueno, nosotros contamos con la palabra, ellos no contaban con la Biblia en ese tiempo, entonces estamos seguros que Dios habló con ellos de diferentes formas. Y nosotros tenemos la palabra, entonces la forma en la que nosotros podemos comunicarnos con Dios y la manera en que Él se comunica con nosotros. Analizaremos 9 características que distinguen a José el soñador como un hombre de Dios. José buscó la realidad y no la ilusión. Eso debe de enseñarnos grandes cosas porque estamos nosotros empapados, vivimos en un mundo donde a veces hay cosas que nos atraen, ¿no? Nos conquistan nuestro corazón y bueno, José no fue así. Lo veremos ahorita al transcurso de su historia. Y bueno, José buscó hacer la voluntad de Dios, no buscó otra cosa. José buscó hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo fue eso? Tal vez José no conocía un pasaje que nosotros ya conocemos bien, pero sé que Dios le habló de muchas formas y él entendió eso. Y él abrazó esa palabra de Dios, ese mensaje de Dios y se ve que lo ejecutó bien en su vida. Y dice en 1 Juan 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que José tenía muy claro. Él buscaba a Dios y sabía que Él era todo en su vida. José no pierde la fe por las circunstancias. Eso es algo que también vemos en este personaje de la Biblia, que José no pierde las esperanzas, no pierde la fe. Él está seguro de que Dios es el que gobierna todo y de la misma forma gobierna su vida. También vemos que las verdades de Dios son eternas, era una de las cosas que José tenía muy claro. Y vemos en Romanos 5 al 17, Romanos 5, 17, si tú puedes irlo buscando, lo puedes hacer. Y dice así, este pasaje que igual tiene que ver con la grandeza de José, y yo creo que también tendrá que ver en la grandeza de muchos hombres de Dios, abrazar esta enseñanza. Dice así Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que tenía José es que le creyó a Dios. Él estaba convencido de quién era Dios. Yo me imagino que cuando su padre Jacob les hablaba de ese Dios que él conocía, de las experiencias que Jacob vivió con Dios,
cómo Dios le habló a él y cómo Jacob pudo también comprometerse con Dios y cómo le conoció Jacob. Yo creo que todos sus hijos le escuchaban y de la misma forma José también escuchaba eso. Pero hay una gran diferencia cuando solamente escuchamos a cuando nos convencemos de que es una realidad lo que te están compartiendo. Y yo creo que José tuvo un tiempo en el que se comprometió, creyó en lo que Dios era, y él decidió caminar con Dios con esa realidad que dice mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo creo que José reinó antes de llegar a tener esos puestos grandes en Egipto. Él ya había reinado desde su corazón. Y eso tiene que ver con que él no fue engañado por las cosas del mundo, sino que él tenía muy claro hacia dónde iba. Y eso es una característica de todos aquellos hombres de Dios que van caminando seguros con lo que Dios enseña. Vemos lo que sucedió con Adán y Eva, y bueno, ellos fueron engañados, porque Satanás le dijo a Eva, bueno, no morirás. Y también les dijo, serán como Dios. Y bueno, pues ella quizá creyó en eso y fue engañada. Entonces podemos ver que Satanás en este mundo nos engañará de diferentes formas, pero si no estamos cimentados en la enseñanza de Dios, o si a veces dudamos de lo que Dios nos enseña, no creemos firmemente, es muy seguro que Satanás nos va a engañar. Y ese no fue el caso de José, él estaba muy seguro de lo que él creía. Y bueno, también vemos que los hermanos de José se dejaron engañar por nuestro enemigo el diablo al quererlo matar. Al quererlo matar, eso es muy fácil podernos imaginar qué tipo de personas eran. Sus hermanos querer matar a uno de los más pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veían como el más consentido y dejar que la envidia, la amargura llenara sus corazones, pues va en contra de lo que Dios quiere. Eso quiere decir que eran personas que no buscaban a Dios, que no buscaban agradar a Dios. Entonces vemos que sus hermanos fueron engañados por Satanás al quererlo matar. Y bueno, aunque no lo mataron, lo vendieron. Bueno, y vemos también ahí en la palabra que lo echaron en el pozo y que ellos después de eso se sentaron a comer. Me imagino que José estaba tal vez gritando, ayúdenme, sáquenme de aquí, por favor, hermanos, no hagan esto. Pero no escucharon. Y eso habla de un corazón malvado, ¿no? Sin un amor eh, natural hacia pues, tus familiares. Eso es muy fuerte y eso no, no crean que solamente lo vemos aquí. Eso a veces es una realidad en algunas familias, que entre familias se dañan, y eso es falta porque no tienen a Dios en sus vidas. También vemos que José reina en vida, pero también José reinó por medio del servicio. José, José reinó por medio del servicio. En Génesis 39, del 1 al 6, vemos que el principio básico para reinar en vida es la obediencia y el servicio. Vamos a ver en Génesis 39, del 1 al 6, si lo buscas ahí en tu Biblia. Dice así la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto,
Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, vemos aquí que al primer lugar donde llega José es a la casa de Potifar. Y bueno, entonces nos deja ver la palabra de Dios que es muy posible que José era un hombre de servicio, responsable, diligente en lo que él hacía, porque vemos que empieza a ser bendecido su amo. Eso habla de que José era muy trabajador y, y sobre todo buscaba que las cosas resultaran para bien de su amo, por lo tanto también para él fue de bendición. Entonces vemos que José vemos aquí que es un fiel servidor, pero también obedece a Dios. Me imagino que José tenía también muy claro que se someterá a sus autoridades. Pues desde ese momento que lo toma Potifar, él se convierte en su siervo de Potifar. Y también tenemos que ver algo que está sucediendo ahí, ¿no? Que después de que José era un hombre, un joven consentido en su casa, termina siendo ahora un siervo. No sé cómo José, no sé si te imaginas tú cómo José pudo haber vivido esto. Posiblemente tenía que haberse amargado con la vida, sentir que pues para él ya la vida ya no tenía sentido estar ahí, que Dios lo había abandonado, no sé, y quizás su actitud la podíamos esperar de otra manera, pero no fue así. Vemos a un hombre que en cualquier lugar donde se encontraba podía buscar agradar a Dios, y sobre todo que tenía esa confianza de que Dios estaría con él. Vemos también que debemos ser siervos antes de ser gobernantes. Vemos aquí a José como un hombre que actúa en el papel que le corresponde. En ese momento era un servidor y lo hace bien. Y vamos a ver en Mateo 25, 22 al 23, nos habla un poco de esto y dice así la palabra de Dios. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabías, hermano, que Dios quiere prepararte y Él buscará la manera más correcta para que tú y yo podamos ser esos siervos que Él necesita? Si de repente has querido servirle al Señor y poder llegar a ser cierta pieza, tal vez en la iglesia, en tu ministerio, en donde sientes que Dios te ha llamado, tenemos que entender que Dios nos va a poner en lugares primero abajo, y si somos fieles en eso, Él te ocupará en otras cosas mayores. Esa es una gran realidad. Y bueno, a veces lo podemos ver tan sencillo hasta en las cosas cotidianas, en los trabajos seculares.
en donde en donde las personas, los patrones, a veces no te ponen en los lugares más importantes y reconocidos, simplemente te ponen en un lugar eh, más abajo cuando eres nuevo, y en base a cómo te vas desempeñando, es como te pondrán en mejores lugares. Con mayor razón el Señor prepara mucho mejor y va llevando a sus siervos eh, para que sean buenos líderes. Bueno, José quizá con seguridad no sabía a dónde Dios lo iba a llevar, hasta dónde lo iba a llevar. Pero lo que sí tenía claro es que en donde estaba tenía que hacer bien las cosas, porque una de las cosas es que es una muestra de santidad, y José tenía claro que tenía que hacer bien las cosas en donde quiera que fuera. Y ahorita vamos a ver, aquí está en un lugar, está con Potifar, pero vienen cosas más complicadas en su vida y José se mantiene firme. También vemos que José reinó por medio de la pureza. Y aquí seguimos viendo a un hombre con santidad. Con santidad es un hombre que buscó agradar a Dios, que él se apartó para caminar con Dios y que todo lo que le hiciera fuera grato a los ojos de Dios. Entonces José reinó por medio de la pureza. En Génesis 39, 1 al 19 vemos esa parte donde la esposa de Potifar intenta seducirlo. Y vemos claramente en la palabra de Dios que dice que día a día lo buscaba. Podemos imaginarnos que no solamente lo hizo una vez, lo intentó hacer en varias ocasiones. Y la última fue cuando yo creo que de plano quiso agarrarlo, casi violarlo, y que José pues aún así no cedió, ¿no? Y dice la Biblia que él salió pues prácticamente huyendo porque ella se quedó con sus ropas. José tiene muy claro el no pecar contra Dios. Eso lo vemos muy claro ahí en la palabra. José aprendió la fidelidad y la obediencia. Se ve que era un hombre que era fiel a sus convicciones, fiel a Dios, pero también fiel hacia las personas. Y lo dice muy claro la palabra de Dios, que él no estaba dispuesto a fallarle a Dios, pero tampoco estaba dispuesto a fallarle a su amo, pero tampoco fallar a él mismo. Y es completamente admirable ver cómo un hombre de Dios puede actuar de esta manera. José es un buen amigo y aprecia a su amo. Podemos ver a un hombre que es confiable como amigo, y bueno, pues vemos después que es falsamente acusado. Y bueno, pues antes de pasar a ese punto, dice, José rehusó pecar contra Dios, contra su amo y contra sí mismo. Y tengo aquí unos pasajes que nos hablan de eso. De igual forma, José no tenía estos pasajes, pero estoy seguro que Dios le hizo entender muy claro esto. Y lo recibió y lo quiso vivir. Dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Y en 2 Timoteo 2:22 nos dice así, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, está muy claro aquí. Uno nos habla de huir y otro nos habla de huye completamente. Entonces, es
muy interesante, muy admirable ver que José vivió una vida santa delante de Dios. Toda su vida la entregó a Dios. Ok, vemos otra cosa más que tenía José, es que José reinó por medio de la paciencia. Bueno, si en alguna ocasión te ha venido una situación complicada, después te viene otra y ya estás desesperado, bueno, tenemos que aprender de estos grandes hombres de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de las circunstancias difíciles, las que podemos ver en la historia de José, y que para nosotros pues podamos entenderlas muy claro que eran complicadas, pues para él era como, ok, estoy aquí y aquí mismo tengo que seguir siendo el hombre que Dios quiere que yo sea. Y creo que nosotros tenemos que pensar igual. Tenemos que tener muy claro que Dios nos llevará por situaciones a veces complicadas y que a veces no entendemos, ¿no? Y que estoy seguro que Dios sacará buenas cosas de esa situación, ya que lo está permitiendo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, en medio de esas circunstancias, seguir siendo esos hijos de Dios que buscamos agradarle. José reinó por medio de la paciencia, en Génesis 39, 19 al 23, por la acusación falsa de la esposa de Potifar. Recordemos que su esposa después acusa falsamente a José, le dice, como se quedó con la ropa de José, le dice a su esposo que él intentó abusar de ella. Y bueno, este hombre le cree. Y bueno, si analizamos bien esta parte, se ve que no le creyó del todo, porque según en esos tiempos, lo que merecía José era la muerte, pero no lo mandó a la cárcel. Se piensa que Potifar de alguna forma conocía a su esposa y quizá pensaba que no era toda la verdad. Así que después de esta falsa acusación, José es llevado a la cárcel. Y bueno, pues José nos muestra una vida de paciencia porque llevó unos años estar en la cárcel. Y entonces vemos a José en la prisión. ¿Qué vivió José en la prisión? Bueno, Dios prueba la fe de José, como también probará la tuya y la mía. Y Dios trabaja en nuestro carácter. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Bueno, seguirá trabajando en la vida de sus hijos con el único propósito de que lleguen a ser esos hombres que Él desea. Y reinar en la vida tiene muy poco que ver con las circunstancias que nos rodean y tiene todo que ver con la fe y nuestra sumisión y nuestro deseo de servir a otros para la gloria de Dios. ¿Ok? De repente te preguntarás por qué estoy en esta situación, por qué estoy viviendo esto. Señor, ya por favor sácame de esta situación. Pero tenemos que tener algo muy claro, que aunque estemos en una situación complicada, que me esté pasando algo pues inaceptable que no me esperaba, yo quiero decirte algo. Dios, aún ahí, Dios no te ha abandonado. Dios sigue siendo el mismo. Ese Dios que le habló a Abraham, que le habló a Isaac, a Jacob, y que también se lo dijo a José, que él estaba con él, es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Y esa debe ser tu fe. Y donde quiera, en la situación que nos encontremos, estoy seguro que Dios estará eh, llevándote, convenciéndote de que tú puedes seguir en tu fe firme. Eso no, el que estemos en una situación complicada no quiere decir que Dios nos ha quitado nuestra salvación, que se ha olvidado de nosotros, ¿no? Al contrario, Dios está muy al pendiente de nosotros.
Y entonces reinar en la vida no tiene que ver con las circunstancias, el hecho de que seamos hijos de Dios, el hecho de que estemos en una situación complicada no quiere decir que dejemos de ser hijos de Dios que nos olvidó. No, simplemente el Señor es un Dios soberano y sabe perfectamente lo que cada uno necesita. Dios tiene, entonces tenemos que tener claro que Dios tiene su agenda y debemos aprender a esperar en Él. Él tiene sus tiempos perfectos. Y vemos muy claro en el Salmo 31, 14 y 15. Esto lo dijo David, dice: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y Santiago 1 del 2 al 3 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que, según Santiago, cuando un creyente se encuentra en problemas, en dificultades, el fruto que tiene es paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si te habías dado cuenta que no tenías paciencia, bueno, pues el fruto que, cuando es una situación complicada, el fruto que se avecina es que Dios te enseñará paciencia, te mostrará que puedes ser un hombre de paciencia. Qué bendición, ¿no? Y también vemos que José reina al darle la gloria a Dios. José era un hombre que también no se levantaba el cuello por lo que él fuera, por lo que él sabía, por lo que Dios le revelaba, sino que era un Dios que ponía en primer lugar a Dios para que muchos le conocieran. Creo que también fue una de las características que lo llevaron a ser quien fue donde quiera que estuvo, cuando estuvo como servidor con Potifar, cuando estuvo en la cárcel, que yo creo que en esos lugares él hablaba de su Dios, y al hablar de su Dios le daba la gloria a Dios por lo que él era. Y quizá estas personas se dieron cuenta que él era por el Dios que él tenía, que él podía ser esa persona por el Dios que él tenía. Entonces vemos que ¿qué está diciendo José cuando vemos en Génesis 41, 16? Vamos a leerlo rápido. Génesis 41, 16. Dice así: respondió José a Faraón diciendo: ¿no está en mí? Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Recordemos que después de que José, vemos que José estuvo en la cárcel, le reveló dos sueños a estos presos que estuvieron con él, y también les dijo lo mismo, que Dios era el que revelaba los sueños, y les reveló los sueños. Pero después uno de ellos que salió se olvidó por un tiempo de él, pero cuando el faraón tuvo un sueño que nadie le pudo revelar, este hombre se acordó de José, lo sacan de la cárcel, y es cuando José va y se presenta ante el faraón, pero también le dice lo mismo: Dios será el que revele este sueño, y le da la gloria a Dios. Pues que vemos que entonces José está diciendo: no soy yo, es Él, no a mí, sino a Él darle la gloria. ¿De qué otra forma glorificamos a Dios? Bueno, cuando hablamos de la obra de Dios en nuestras vidas, quizá Dios con seguridad te ha cambiado en ciertas cosas de tu vida, pero a veces nos quedamos cortos en decirle a la gente: ¿sabes qué? Mi vida ha cambiado por esto, porque conocí a Dios, porque Dios llegó a mi vida. También de cómo nos salvó del pecado y de las obras
de las obras maravillosas que hace en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Lo glorificamos delante de los demás. De esta manera es como lo glorificamos. Así que cuando te encuentres con alguien y que admire tu vida, admire cómo haces las cosas, dale la gloria a Dios. Dile a la gente que Dios es el que ha hecho la obra en tu vida. José también vemos que reinó al vencer la seducción del éxito. ¿Qué sucede? Que después Faraón reconoce la grandeza de la persona de José. Le cree. ¿Por qué? Porque él revela su sueño, le dice lo que viene, vendrá un tiempo de abundancia, pero también vendría un tiempo de hambruna. Y no solamente le dice que vendría un tiempo de hambruna, sino que también le dice cómo enfrentar ese tiempo de hambruna. Le dice la manera cómo hacerlo. Le da ahí una buena cátedra de administración, de cómo hacerlo para que Egipto no saliera afectado para ese tiempo. Entonces el faraón se queda sorprendido y pues le deja a cargo todo. Y ahí es donde José le dan un puesto muy importante. ¿Qué sucede? Cualquier persona tal vez haber visto la vida que llevabas y que de repente te pusieran un puesto así, creo que posiblemente se te hubiera olvidado ahí de dónde venías, ¿no? O quién eras. Pero no sucede así con José. José vemos que es un hombre que ya había reinado desde antes, desde que escuchaba quizá de Dios, reconoció a Dios en su vida, y esa es lo que marcó la diferencia. Entonces José vence la seducción del éxito. El reto más difícil que cualquier persona puede enfrentar es vencer el éxito en cuestión de la prosperidad, el que estés en una situación beneficiosa para ti, que todo te esté yendo bien, que tengas prosperidad. Y creo que es el tiempo en el que a veces, muchas veces se olvida uno de Dios, o simplemente vemos todo como bendición de Dios y todo se nos hace fácil y posiblemente dejamos tiempos especiales con Dios porque pues me siento el consentido de Dios porque todo me está saliendo bien, ¿no? Y creo que es una parte difícil de saber manejar. Y bueno, vemos que José, él venció eso. Y bueno, habrá tiempos difíciles, pero en este caso estaba en otra situación José. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en base a esto. Lo vemos en Deuteronomio. Deuteronomio 8 del 11 al 14. Les voy a dar lectura aquí. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y dice así: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto sabemos que lo está hablando cuando están para pasar cuando están en la tierra prometida, y que Dios conoce el corazón del hombre, y que es muy seguro que se olvide de Dios cuando está cuando está grandemente bendecido, cuando tiene prosperidad, y les dice muy claramente que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios.
para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y en el versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se lo dice muy claro. También tenemos en Filipenses 4 del 11 al 12, donde Pablo dice algo y que tenemos que tener muy claro porque habrá tiempos de prosperidad, pero también habrá tiempos difíciles. Y bueno, no te acostumbres tanto a estar en tiempos de prosperidad porque posiblemente no sea para siempre. Bueno, yo deseo que siempre sea así, que Dios te bendiga siempre. Pero si no es así, bueno, Pablo nos pone un pensamiento de él como experiencia propia. En Filipenses 4 del 11 al 12 dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bueno, parece que para él ya era un hombre que las cosas que le vinieran no le iban a causar ningún problema. Tenía muy claro que podía encontrarse en diferentes situaciones y poderlo analizar de esa forma, creo que nos pone en una ventaja, ¿no? A los que no conocen a Dios. Si Dios te deja claro esto, creo que es de bendición para tu vida, también para la mía. José también tenía una vida consagrada a Dios. Al ver todo esto que hemos visto de José, pues vemos muy claro que era un hombre que estaba consagrado a Dios. Su vida, vemos que donde quiera que estaba, no era un hombre que puede ser decir, pues cuando estoy en el templo estoy con Dios, cuando estoy en oración estoy con Dios, ¿no? Pero fuera de eso, a veces nos olvidamos de que Dios sigue ahí conmigo. No, José no era así, sabía perfectamente que donde quiera que él estaba, Dios estaba con él. Por lo tanto, era un hombre que vivía en temor de Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios por medio de su vida. Y esto debe dejarnos muy claro esto, hermano. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida en santidad, que tengamos muy claro que nuestra vida debe de glorificarle en base a cómo la vivimos y cómo nos están viendo los demás. Esto debe de animarnos a poder ser hombres que podamos poner el nombre en alto de nuestro Señor Jesucristo, quien es ahora, quien nos guía, quien nos puso el ejemplo de cómo vivir en esta tierra, y nosotros poderlo hacer de esta misma forma. Potifar deja todo a cargo de José. Eso nos deja ver que José vivió ahí una vida consagrada a Dios. El jefe del carcelero deja al cuidado de José todos los presos. Nos deja también ver que José también ahí en esas circunstancias vivió como a Dios le agrada, y entonces era un hombre consagrado a Dios. Se piensa que la vida de José se asemeja a la vida de Jesús. Cuanto más sufrió José, más se asemejó a Jesús. En lugar de quejarse, se humilló a sí mismo y se hizo siervo tal como lo hizo Jesús. Al igual que Jesús, José era el amado del Padre. Fue rechazado por sus hermanos. Jesús fue enviado a los suyos y los suyos no le recibieron. José fue falsamente acusado y llevado a prisión, pero finalmente fue llevado a un trono. Jesús fue perseguido y falsamente acusado. De igual modo, José padeció la envidia de sus hermanos. El padre de José lo envió a buscar a sus hermanos. El padre
envió también a Jesús por ti y por mí. Jesús fue enviado a buscarte a ti y a mí, así como José también fue enviado a buscar a sus hermanos. José le creyó a Dios y vivió para agradar a Dios. Así que mantengámonos firmes en nuestra fe como lo hizo José. Cuando estamos en situaciones difíciles, no es fácil preguntar, ¿cómo puedo salir de esta situación? ¿Cuándo saldré de esta situación? Pero realmente deberíamos preguntarnos, ¿qué puedo sacar de esta situación? ¿Me estoy asemejando más a mi maestro? El éxito no se debe medir por la posición que uno ha alcanzado, sino por los obstáculos que se han superado en el intento. Esto es lo que nos dejó ver José. Él pudo superar todo esto. Y podemos decir y dirigirnos hacia la persona de José. Pero con toda seguridad, José pudo lograr todo esto porque José tenía una relación con Dios. José estaba con Dios. Dios estaba con él. Y de esta forma es que José pudo pasar todas esas complicadas situaciones en su vida. Así que cuando te encuentres en situaciones complicadas, no creas que Dios te abandona, no. Dios está ahí contigo. José fue un experto en superar obstáculos, se enfrentó a cada reto y siguió avanzando. Y con esto termino, hermano. Los sueños de Dios te conducen al éxito. Las ilusiones del mundo te conducen al fracaso. Haremos bien si discernimos la diferencia. Dios te bendiga, hermano, y vamos a orar para terminar con esto. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por estos grandes hombres que tú levantaste, Señor, porque nos dejan ver que hay una gran seguridad de que podemos ser grandes luces en medio de la oscuridad, si estamos contigo y si sabemos perfectamente que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque al ver estas historias de estos hombres tuyos, Señor, que decidieron seguirte a ti, que un día se convencieron que lo que tú les ofrecías era bueno, Señor, decidieron caminar contigo y agradarte en todo lo que ellos hacían. Señor, queremos hacer lo mismo. Oro, Señor, porque podamos ser esos hombres que tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén.